Bueno, estamos ahora terminando el mes de Nisan. Vamos a estudiar una sijá, una charla que dio el Rebbe eh, el 26 de Nisan, hoy es 23, el 26 de Nisan del año 1991. Y para ubicarnos en la historia, había recién terminado, hacía un mes, la Guerra del Golfo, ¿no? Hace exactamente 30 años, en 1991. 1991 fue esta sija del Rebbe. Y bueno, primero el Rebbe va a hacer un raconto de lo que es, de lo que significa Pesaj, que ya lo venimos hablando, lo que significa el mes de Nisan, que ya lo venimos hablando, y después vamos a meternos un poquito en lo que era la historia de ese momento, lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento, ¿sí? Y las similitudes con el mes de Nisan y demás. Y es así lo siguiente, Rebe. Siendo que estamos terminando el mes de Nisan, que el mes de Nisan es ya conocido como el mes de la redención, del Éxodo, que en general, cuando se habla del mes de Nisan, el punto central obviamente es la festividad de Pesaj, que es la fiesta de nuestra liberación. Y es una fiesta donde estamos... Ahí sigo grabando, no sé qué pasó. Bueno, en esta época, estamos hablando del año 91, era la famosa guerra del Golfo, donde el Estado de Israel, el pueblo de Israel estaba siendo bombardeado literalmente a diario por los iraquíes. Y el Rebbe, de eso me acuerdo patente, el que ya estaba en contacto con el Rebbe puede dar fe de eso, era como una locura lo que decía. El Rebbe decía que el lugar más seguro para el pueblo judío es la tierra de Israel. No hay lugar más seguro. No solamente que él decía que no va a hacer falta las máscaras de gas, no van a hacer falta los refugios, no va a hacer falta absolutamente nada, sino que él incitaba a la gente que tenía planeado viajar a Israel, que vayan a Israel, que es el lugar más seguro del mundo para un yehudí. Y concretamente lo que sucedió, si es que no sé si todos lo saben, hubo un solo fallecido en la guerra del Golfo en Israel, que fue por un ataque al corazón, por un misil que cayó cerca. Pero no hubo ninguna baja por los misiles iraquíes, absolutamente ninguna. Y bueno, si uno ve las fechas en las que sucedió todo esto, ¿cuál fue el día que terminó la guerra del Golfo? No sé si saben qué día fue el día que los iraquíes se rindieron y eventualmente devolvieron Kuwait y accedieron a todo lo que las Naciones Unidas pidieron. Fue el día 13 de Adar. El 13 de Adar, hoy, es un mes antes de Pesaj, es el día del Ta'anit Esther, es el día que se hace el ayuno de la reina Esther. Que la reina Esther pidió al pueblo judío ayunar para poder ser salvados de Amán, para poder ser salvados del decreto. Todo esto sucede exactamente en el mismo lugar geográfico, sucede en Irak. Eso era en Irán, pero bueno, todo el reino del rey Ahasverosh abarcaba lo que era Irak, lo que era Irán, abarcaba hasta la India. Y todo el milagro de la guerra del Golfo terminó en Purim, terminó en Purim. Ahora después empezaron a venir las demandas y las exigencias de las Naciones Unidas para con el régimen de Saddam Hussein, ¿sí? En cuanto a digamos, las comitivas que tuvieron que ir a controlar lo que sucedía en Irak y devolver prisioneros, incluso prisioneros, ellos devolvieron prisioneros que tenían de antes de la guerra del Golfo. Y obviamente devolvieron los territorios que habían conquistado, ellos habían invadido Kuwait, y tuvieron que devolver, tuvieron que hacer caso a las exigencias de todas las Naciones Unidas. Interesante porque el Rebbe compara todo esto con la salida de Egipto, que en la salida de Egipto, ya lo hablamos los otros días, una de las cosas que decimos en la Gadá y decimos en el Teilim, le maqué Mitzrayim bibjoreyem,
Dice que Dios castigó a los egipcios a través de sus primogénitos. Sabida la rebelión que hubo cuando los egipcios, los primogénitos egipcios, sabían que se venía un castigo contra ellos, se rebelaron contra el faraón, se rebelaron contra el poder y, y exigieron que dejasen salir a los judíos de Egipto. Ellos exigieron a sus propios compatriotas que dejaran salir a los judíos de Egipto, porque se las veían negras, se veían venir que iban a morir ellos. O sea, vino la advertencia que iban a morir los primogénitos. Dice que el Rebbe dice que esto es similar a todas las advertencias que las Naciones Unidas, y él compara a las Naciones Unidas con los primogénitos egipcios, porque las Naciones Unidas no son judíos. O sea, si bien hay países, obviamente hay representantes judíos en las Naciones Unidas, pero los países allí representados no son judíos. Dice que las naciones, todas las exigencias al faraón de esta época, que sería Saddam, todas las exigencias se las hicieron llegar los propios pueblos, no los judíos. Los otros pueblos le hicieron llegar las exigencias. Y los otros pueblos lo hicieron desistir de su actitud. ¿Sí? Y lo que dice el Rebbe, que esto, si bien hubo guerra, obviamente hubo una guerra, hubo un ataque, hubo una invasión, pero obviamente dice que todo esto evitó un derramamiento de sangre mucho mayor. O sea, el hecho que Saddam aceptara las condiciones de las Naciones Unidas, de vuelta que el Rebbe los compara con los primogénitos egipcios, dicen, esto evitó que hubiese un derramamiento de sangre no solo de Yehudim, sino de no Yehudim también, porque obviamente a la Torá le importa que no exista el derramamiento de sangre de ninguna de las partes. Dice, y este comportamiento milagroso es una situación milagrosa que se da en todas las épocas. ¿Sí? Pero lo maravilloso de esto, lo que el Rebbe acá quiere recalcar, hay una carta muy extensa al respecto, siempre lo decimos, cuando uno mira el milagro de Purim y lee la Megilá de Purim, en la Megilá de Purim fueron aconteciendo sucesos a través de años. ¿Sí? Empieza a contar del primer año del reino de Ahasveros, del rey de Asuero, y cuenta sucesos que habían pasado en la mitad, como un complot para matar al rey que fue descubierto y delatado por Mordejai. Todo eso se escribió en los anales del reino. Después la reina Esther, que es elegida por el rey para ser su esposa. O sea, se fueron dando un montón de situaciones a través de años, creo que habla de 12 o 13 años, que en esos 12 o 13 años, ahora me voy a fijar un poquito acá, en esos 12 o 13 años se dieron situaciones que lo puede a uno llevar a pensar que sucedió algo natural acá. ¿Sí? Como ya lo dijimos varias veces, la reina era judía, ocultó su identidad, cuando llegó el momento reveló su identidad, Mordejai descubrió el complot para matar al rey, el rey se enteró y preguntó qué se hizo con Mordejai, cómo se lo recompensó a Mordejai, le dijeron no se lo recompensó de ninguna manera, ahí es donde el rey le da a Mordejai un poder, él ya era un ministro, ¿sí? Pero le da un poder superior incluso al que tenía en ese momento. O sea, Mordejai era un ministro de la corte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos ese milagro, como decimos siempre, Megilat Esther, el texto de Esther, que Esther significa ocultamiento, como que uno puede pensar que todo fue algo natural, fue un proceso natural que tomó X cantidad de años y que fue la diplomacia la que llevó a que todo esto suceda. El Rebbe dice, con respecto a la salida de Egipto, no hay ninguna duda que eran milagros. ¿Sí? No hay ninguna duda que eran milagros, los egipcios lo reconocieron, el faraón lo reconoció. Estaba leyendo algo muy interesante los otros días en un libro que se llama el Likutei Torah, o el Torah Or, uno de esos dos libros que son discursos hasídicos del Alter Rebbe. En un momento de las plagas, el faraón le dice a Moisés y a Moshe y a Aarón, le dice, Hashem Atzadik,
Beani Beami Arshaim dice, Dios es el tzadik, Dios es el santo, es el justo, y mi pueblo y yo somos los malvados. Ahora, muy interesante porque el Alter Rebbe explica que cuando habla de Hashem Tzadik, que Dios es el justo, habla de un nivel de Dios. O sea, está escrito dos veces en esos versículos como que Dios sacó al pueblo judío. Dice, Bayar Israel etayad agdolá asher asa Hashem bemitzrayim. Dice, y vio el pueblo de Israel la mano fuerte que puso Hashem Adonai en Mitzrayim, Bairu Amet Adonai, y tuvieron temor y vieron Dios, el pueblo de Israel vio a Dios y temió a Dios, Vayaminu Badonai Moshe habló. Dice, vieron a Dios y creyeron en Dios. Entonces dice el Alter Rebbe que son dos niveles de Dios. Hay dos niveles del nombre de Dios. Entonces, el faraón reconoció hasta un nivel del nombre de Dios. Un nivel del nombre de Dios, él lo reconoció. O sea, pero como sea la cosa, como que el mismo faraón reconoció que acá había una situación milagrosa y que no se podía, eh, ¿cómo se dice? Cuando vos decís que, perdón, se me fue la palabra, que los milagros que estaban sucediendo, obviamente los hizo Dios. No podías decir que sucedieron de manera natural. Era obvio que los hizo Dios. Dice, lo mismo, exactamente lo mismo, dice el Rebbe, son los milagros que estamos viendo en este momento, en la época de la Guerra del Golfo, que eran milagros totalmente sobrenaturales. O sea, imagínense, no sé qué cantidad de misiles, no sé qué cantidad de misiles tiraron los iraquíes durante un par de semanas y ninguno impactó en un lugar civil, ninguno sí impactaron, pero no dejaron bajas, o sea, fue totalmente algo totalmente inusual, totalmente loco. O sea, si uno se pone a pensar en lo que pasó, no tiene ninguna lógica. Entonces ahí es donde el Rebbe dice que vemos claramente la relación entre lo que fue Pesaj y lo que es la salvación en este momento. Y esa situación que la podíamos ver en el año 91, claramente se pudo ver en el año 67, en la Guerra de los 6 días, como que Hashem nos muestra milagros tras milagros y no hace falta como profundizar demasiado. Son cosas que uno las ve claramente, no tienen ningún tipo de explicación. No podés atribuir esa guerra, no podés atribuir ese milagro a algo natural. No hay manera de atribuirlo a algo natural. Entonces, si alguien piensa distinto, está invitado a refutarlo, pero son como vos decís, bueno, no hay manera, no existe que algo así suceda. Totalmente ilógico. Dice, acá podemos tener una respuesta para aquellos judíos que preguntan, siendo que estamos en un año que vamos a ver maravillas, porque ese año era el año 5751, y el nombre que, las iniciales del año en hebreo, ese año se lo designó el año que Dios va a mostrar milagros. Entonces, si va a haber algún judío que va a preguntar dónde están los milagros, bueno, acá tenés los milagros. O sea, ese año se lo llamó Te Shnat Areinu Niflaot, el año que Dios va a mostrar maravillas. ¿Cuándo va a mostrar maravillas? Lo estamos viendo diariamente, dice. Y milagros como la salida de Egipto. Solamente tenemos que abrir los ojos y ver los sucesos últimos que están acaeciendo en aquel lugar del mundo, ¿no? No nombraba Irak, dijo en aquel lugar del mundo. Como lo vemos en los diarios, o sea, no hay que investigar mucho. Vieron que estamos como creyendo en lo que dicen los medios, creyendo en lo que dicen los diarios, no había que investigar demasiado. Roim Begalui Mamash, Eshi Drahashu Umidrahashim Nisim Niflaot. Dice, vemos claramente cómo sucedieron y siguen sucediendo milagros y maravillas. Letobat Bene Israel, para bien del pueblo de Israel, Uletobat Olam Kuló, y para bien de todo el mundo. Porque acá en evitar la guerra, obviamente el Rebbe está hablando, no es el bien para el pueblo judío, es el bien para la humanidad.
Empezando por lo que dijimos antes, que los mismos primogénitos egipcios que acá estaban como representados por las Naciones Unidas, ellos mismos pidieron y frenaron al opresor acá. Ellos mismos frenaron al opresor. Así como en Egipto los primogénitos frenaron al faraón, o intentaron al menos, acá las Naciones Unidas ellos mismos frenaron al opresor. Y más aún dicen, Anisim midrahashim be'emot hashanak shekshurim b'miuchat nisim libnei Israel. Estos milagros están sucediendo en días que tienen que ver con milagros para el pueblo judío. Tanto el final de la guerra que sucedió en Purim, ¿sí?, que fue el último día de la guerra del Golfo, y tanto los milagros que están sucediendo en el mes de Nisan, así como fue en la salida de Egipto. Pues como dijimos recién, después de la rendición hubo un montón de sucesos que se dieron, como devolución de tierras, devolución de prisioneros de guerra, un montón de cosas que fueron dándose durante el mes de Nisan que tiene que ver con el mes de los milagros. Entonces dice, ¿qué tiene que ver ahora para nosotros esto? ¿Qué podemos aprender nosotros? Obviamente vemos los milagros. Ahora bien, uno puede verse impactado por un milagro, uno se ve impactado por el milagro, pero no me afecta en nada, no me afecta en nada. O sea, yo veo que cada vez que Racing juega con River, se come 6, se come 5, ¿sí? Podría llegar a la conclusión, bueno, me voy a hacer de River, sin embargo, no me provoca absolutamente nada. Entonces, puedo ver las cosas y que eso no me provoque nada. Ahora bien, puedo ver esas cosas, pero ¿qué es lo que tengo que aprender de todo esto? Dice que Sheroim et Anisim Shakadosh Baruchu Ose, Zeme Orer Od Yoter Bayehudi. Dice, cuando uno ve los milagros que Hashem hace, el Yehudí tiene que despertarse. ¿Y qué es lo que tiene que despertar en el Yehudí? Eta Akadash Kadosh Baruchu Uborea Olam. Tenemos que caer en la cuenta de una vez por todas que Dios es el creador del mundo y es el que maneja el mundo. Beshehu Ose Tamid Nisim Libnei Israel. Esto los invito a cualquiera que vean un poco, que busquen un poco la historia de lo que fue la guerra del Golfo, aquel que no la tiene presente, lo que sucedía en Israel. Si pueden buscar lo que el Rebbe decía en esa época, o sea, era un momento donde uno tiene que darse cuenta que Dios existe y que Dios maneja el mundo y que Dios hace milagros constantemente para el pueblo de Israel. Como decimos en la Gadá, que Dios nos salva de las manos de nuestros opresores, de aquellos que en cada generación quieren destruirnos. Más aún dice el Rebbe, en la posibilidad de vivenciar estos milagros que estaban sucediendo, te da la posibilidad de vivenciar lo que dice el Talmud, de sentirte vos como que cada día te liberás de Egipto. O sea, cada día te liberabas de una situación de peligro. En el año 91 era, o sea, ahora capaz que está pasando lo mismo, pero capaz que no lo vemos. O sea, estamos viendo, suceden milagros día a día, como sucedieron en Purim, ¿sí? Pero capaz que no los vemos. Lo que sucedió en ese momento eran milagros que eran, o sea, indiscutibles milagros. ¿No? Entonces, como que Yehudí tiene que darse cuenta que hay quien maneja el mundo y quien creó el mundo, y puede sentir que cada uno se libera cada día. Y podemos afirmar 100% que no solo a nuestros antepasados Dios salvó de Egipto, porque el salvarnos del Egipto de este momento también es salvarnos de Egipto. Siempre repetimos este mismo concepto. O sea, cuando decimos que tenemos que salir de Egipto todos los días, se refiere al Egipto personal de cada uno. Cada uno de nosotros tiene sus limitaciones, sus prejuicios, hasta acá llegué, más que esto no puedo. Bueno, ese Egipto que tenemos lo podemos todos los días combatir. Y en ese momento se vio más claramente que no solamente a nuestros padres Dios salvó de Egipto, sino que nosotros también. Geulat Mitzrayim y Adjalá Beikolele de Kola Geulot. Dice que, como dijimos antes, la redención de Egipto
es la primera redención y es la redención que da origen a todas las redenciones futuras. Esto incluye no a las redenciones globales, no a las redenciones del mundo entero, la redención de cada uno personal. La redención de cada uno personal sale y tenemos la fuerza para tener esto, para poder redimirnos diariamente de la salida de Egipto. Por eso agradecemos al que hizo los milagros a nuestros padres y a nosotros. Nos sacó de la esclavitud a nosotros, no a ellos, a nosotros. Nos sacó a la libertad a nosotros y nos sacó de la angustia a nosotros. O sea, esto nos sucede a nosotros cada día y día. Y lo podemos ver claramente. Beod dice, y más aún, y principalmente, podemos mirar esto, Aofen Eikari, Ejme Kabel Yehudi Etanissim. Tenemos que ver cómo recibimos estos milagros. ¿Sí? Nosotros podemos ver el milagro, como dijimos recién, y que pase de largo, no hacer un cambio en nosotros. Y podemos ver el milagro y que el milagro nos impacte realmente. Entonces, ¿cómo recibimos este milagro? ¿Cómo asimilamos este milagro? Dice, Upoel Shakadosh Baruj Yosif Benisim, Mosif Benimud Torah Bekiuma Mitzvot Beirut. Dice, según como nosotros recibimos el milagro y cómo apreciamos, no solamente cómo apreciamos, cómo nos comportamos después de haber sido dignos de semejante milagro, así es como Dios va a seguir comportándose con nosotros. ¿Y cómo es que tenemos que comportarnos? Dice el Rebbe. Nos tenemos que comportar aumentando en el estudio de la Torá, aumentando en el cumplimiento de las mitzvot. Cada uno sabe. No hace falta, acá no vamos a marcar con el dedo a nadie, absolutamente, ni a mí ni a nadie. Cada uno sabe lo que puede mejorar, lo que puede dar, en qué uno puede mejorar. ¿Sí? A nadie le piden, ¿sí? Se te pide que cambies de un día para el otro, pero si no lo haces, se entiende también. Si uno no lo hace, se entiende. Esto incluye la mitzvah de los tefilim, que es un recuerdo eterno de la salida de Egipto, porque es lo que está escrito en los tefilim, y que es sabido que toda la Torá está comparada con la mitzvah de tefilim, como que el que cumple la mitzvah de tefilim se le considera como haber cumplido toda la Torá. Shaliedei zenifal, cuando el no Yehudí ve que el Yehudí tiene puesto los tefilín en la cabeza, ¿sí? Como en la foto ahí de Fabián Galante, el no Yehudí ve que el Yehudí tiene los tefilín en la cabeza, eso le da un temor, un respeto al Yehudí. Ahí está Fabián. Bueno, ahora no es hora de tefilín, pero la foto estaba buena. Eso le da al Goy, le hace tener un respeto por el Yehudí. El sabido el Rebbe siempre hablaba de la importancia de que el Yehudí no esconda, no oculte su judaísmo. Porque dice que el no Yehudí, cuando ve a un Yehudí, lo respeta, lo respeta. Cuando ve que el Yehudí se aferra a sus costumbres y se aferra a sus ideales, lo respeta más. Dice, Acheumota Olam Meorerim et Bnei Israel Shatzlachatam Ba'avar Uba'atid y Keivan Sheshem Hashem Nikra Aleja Begam Yodu Lishmecha. Dice, no solamente que el Goy respeta al Yehudí, sino que el Goy le dice al Yehudí y le recuerda y le recalca, ¿sabés por qué a ustedes les va bien? Porque ustedes cumplen con lo que Hashem les dijo. El Goy viene y le dice al Yehudí que todo eso, siempre cuenta una historia, no conozco los nombres, si los conociera no los daría, pero hay un muchacho acá en Argentina, les aclaro, no conozco la historia, capaz que alguno la conoce más que yo, un muchacho yehudí, perdón, se pone de novio con una chica que no es yehudí. Esto pasó hace varios años. Cuando la chica se entera las costumbres de los judíos, ella le dijo a este muchacho, yo no estoy dispuesta a casarme con un judío que no se comporta como un judío. ¿Sí? Eso fue un caso famoso. Un muchacho terminó estudiando en una yeshiva, la chica se convirtió porque ella no aceptaba, si él es judío, quiere que se porte como un judío.
ella no aceptaba casarse con un yehudí que no se comportara como tal. Entonces dice que el Goy mismo le dice al yehudí, todo lo que ustedes tienen es por ser fieles a la Torah y por ser fieles a Dios. Y con respecto a Uberimuda Torah Atzmo, cuando hablamos de aumentar en el estudio de la Torah, Bibiuhat Berimut Primiuta Torah, especialmente cuando hablamos de estudiar la parte mística de la Torah, que por qué estudiar la parte mística de la Torah, obviamente la Torah tenemos varias partes, ¿sí? Lo primero que hay que estudiar es la halajá, la ley, que es lo que nos hace saber cómo conducirnos en el día a día. ¿Sí? En Shulchan Aruch hay halajot, hay leyes, eso es lo primero de todo. Y después está hablando de estudiar lo que es la mística, la cábala, el hasidut. ¿Por qué? Porque está escrito que esto es lo que va a traer al Mashiach. O sea, el estudio de lo místico de la Torah va a traer al Mashiach. Como es famosa la historia del Baal Shem Tov, que le preguntó al Mashiach, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le contestó, cuando tus enseñanzas, o sea, cuando la mística de la Torah, que es lo que vos enseñás, esté diseminado por todo el mundo. Entonces, la importancia del estudio del Primiut Torah, del Hasidut, de la mística de la Torah. Benosaf al Abudat Atzmo, Tzarich Gam Legashpia al Od Yehudim, dice. Y como siempre el Rebbe no se conforma. Ayer vi un videito del Rebbe muy interesante, le voy a contar una historia que capaz que no la vieron porque está en hebreo, porque si no andan dando vueltas, pero 40 segundos. Viene un Hasid, viene un rabino, ¿no? Viene un rabino y le cuenta al Rebbe que estuvo en lo de un Rebbe, que no me acuerdo ahora del nombre, estuvo en lo de tal Rebbe, y no sabes, cuando llegó el momento, eh, eh, el clímax del Tish, de la reunión que el Rebbe hizo con los Hasidim, en determinado párrafo que el Rebbe estaba hablando y estaba contando, se puso a llorar el Rebbe. El Rebbe se puso a llorar, no sabes la emoción que era eso, ese momento emocionante. Después se los voy a pasar, pues son 40 segundos, si alguno lo entiende, pero si no, ahora que yo se los cuento, lo van a entender. El Rebbe le dice, este hombre le dice, no sabes la emoción que se vivió en ese momento. Y el Rebbe le pregunta, y contame el contenido de qué habló el Rebbe en el Fabrengen, en el Tish, entre los Rebes polacos. Tish es mesa en Yiddish. Cuando hacen una reunión con los Hasidim se lo llama el Tish, la mesa. ¿Qué contó el Rebbe en la mesa? Y este hombre no supo qué decirle, solamente le contó de la emoción del Rebbe en el momento del llanto. Y el Rebbe le dice, pero escúchame, ¿qué es lo que dijo el Rebbe? Concretamente, en la práctica, ¿te dijo cómo tenés que comportarte? ¿Aprendiste algo? ¿Escuchaste algo? Y el otro le hace con las manos como diciendo, lo van a ver, no sé actuarlo. Así le hace con las manos. Y el Rebbe le dice, ¿eso es todo lo que te dijo que hagas con las manos o te dijo que hagas otra cosa? ¿No? Entonces, bueno, lo que el Rebbe no solamente nos dice que tenemos que recibir los milagros, que los milagros nos impacten en nuestro estudio de Torah, en nuestro cumplimiento de mitzvot a nivel personal, sino que sin conformarse con eso, el Rebbe dice que tenemos que impactar en otros. ¿Sí? No tenemos que conformarnos con impactarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Uno se puede emocionar, está bárbaro, me emocioné. ¿Cuánto te duró la emoción? Bárbaro. Puede ser que te duró mucho, puede ser que te hizo cambiar, puede ser que empezaste a estudiar con mayor intensidad, que empezaste a cumplir las mitzvot con mayor intensidad. Y el Rebbe nos dice, bueno, eso está muy bien, pero aparte de eso, tenés que tratar de que otro yehudí haga lo mismo. Entonces, bueno, acá terminamos. Concretamente lo que tenemos que aprender es que el mes de Nisan es el mes de los milagros, que tenemos que ver los milagros. Los milagros se ven claramente, se vieron, y tratar de verlos en el día a día, y que eso nos impacte de una buena manera, tanto a nivel personal como a nivel de nosotros para con el próximo. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Ahora les mando el videíto que les cuento y van a tratar de entenderlo ahí, aunque esté en hebreo.
pero se van a dar cuenta, ya van a entender lo que pasó. Muchas Muchas gracias. gracias, Joel. Gracias. Gracias, Joel.